Buenas amigos, aquí hoy día nos toca hablar sobre la bomba atómica de Hitler. En 1938 Alemania tenía el más alto nivel en la ciencia atómica del mundo y la capacidad financiera para construir la bomba atómica para 1943. Entonces, Londres, Moscú, Leningrado, Stalingrado y luego las ciudades de Estados Unidos hubieran desaparecido bajo los martillazos atómicos de Hitler. La Alemania nazi hubiera conquistado la hegemonía mundial absoluta, estableciendo el Tercer Reich o imperio de 1000 años con que soñaba Hitler. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no construyeron su bomba atómica? ¿En qué momento se jodió Alemania? Presento mi interpretación sobre el fallido proyecto atómico de la Alemania nazi. Desde 1938, después de la explicación científica de la física austríaca Lise Meitner sobre la fisión nuclear y la reacción en cadena, los científicos en Alemania, en los centros científicos de Alemania, se desató una tormenta eléctrica de discusiones sobre sus implicancias militares. Paul Hartwig, director del Departamento de Química y Física de la Universidad de Hamburgo y asesor de la Oficina de Artillería del Ejército, se presentó en abril de 1939 en el Ministerio de Guerra del Reich, informando sobre la creación de una bomba atómica. El Ministerio de Guerra, sin darle mucha importancia, le entregó la tarea a Paul Hartwig de crear un anodino departamento de investigación dentro de la Oficina de Artillería del Ejército. Paralelamente, en el Ministerio de Educación del Reich, en abril de 1939, varios científicos alemanes iniciaron rondas de discusiones sobre el tema. Como una extensión de estas discusiones en Alemania, 4 meses después, en agosto de 1939, en Estados Unidos, el presidente Roosevelt recibe la carta escrita por Leo Szilard y Eugene Wigner, científicos húngaros emigrados de Alemania, y firmada por el alemán Albert Einstein. Roosevelt se asustó con las implicancias de la información que le había llegado y decidió crear el Comité Asesor del Uranio. Ese agosto de 1939, los científicos del Ministerio de Educación de Alemania, lejos de ser agrupados en el proyecto atómico que el ejército ya había formado en 1938, por las necesidades inmediatas de guerra, son reclutados como oficiales. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial, que duraría 6 largos años. Una semana después, el 8 de septiembre de 1939, se reúnen en Berlín un grupo de científicos alemanes convocados por Erich Schumann, físico y director de investigación de la Oficina de Armamentos del Ejército. El ejército trataba de reforzar su proyecto atómico de 1938, incorporando un importante grupo de científicos. Por ejemplo, incorporaron a Werner Heisenberg, el teórico del principio de la incertidumbre, como un equívoco líder del grupo. Grupo formado por Max von Laue, Carl von Weizsäcker, Otto Hahn. Otto Hahn es el que le robó las tesis y el premio Nobel a Lise Meitner. También se incorporó Erich Bagge, Horst Korsching, Walter Gerlach y otros más. Se hicieron conocidos como el Club del Uranio. Para entonces, la nueva generación de estos científicos alemanes
se había fraccionado a favor y en contra del nazismo. El Club del Uranio eran los científicos de Hitler. Para fines de la década de 1930, bajo la persecución nazi, los más capacitados científicos se fugaron de Alemania, como Lise Meitner, Albert Einstein, Leo Szilard, Eugene Wigner, entre otros como el italiano Enrico Fermi, huyendo del fascismo de Mussolini. Casi todos convergieron como refugiados en Estados Unidos, terminando agrupados a fines de 1942 en el Proyecto Manhattan y construyendo la bomba atómica para Estados Unidos en 1945. En el Proyecto Manhattan se resolvieron cuestiones fundamentales que el Club del Uranio alemán no pudo. Robert Oppenheimer, en primer lugar, logró imponer las asambleas de libre exposición de ideas como método para lograr la bomba, superando las rígidas limitaciones de la seguridad militar. Y funcionó. Además, resolvió los cálculos físicos de materiales fisionables como el uranio, el plutonio, y organizó la construcción de la bomba. Richard Tolman, físico y matemático estadounidense, diseñó la implosión que redujo extraordinariamente el tamaño de la bomba atómica, que pasando de ser transportada en barco a poder ser lanzada desde un avión. También desarrollaron la fisión nuclear por cañón atómico como variante. Enrico Fermi y Leo Szilard pasaron del agua pesada como amortiguador de la aceleración atómica a la pila de grafito, más eficiente, abundante y económica, creando no uno, sino 3 reactores nucleares artificiales y producir la primera reacción nuclear artificial controlada en diciembre de 1942 en Chicago. El Club del Uranio alemán no resolvió este tipo de problemas y se atolló en el reactor de agua pesada, escasamente producido en Noruega, cuyas plantas destruyó la aviación aliada. Hitler, para fines de julio de 1941, consideraba que la guerra con la Unión Soviética estaba ganada y no existía la urgencia por crear la bomba atómica. Para sorpresa de los alemanes, a fines de 1941, con un contragolpe del Ejército Rojo, la guerra relámpago se estancó frente a Moscú. Un factor limitante y decisivo es que el proyecto atómico alemán no estaba en las manos del jefe de investigaciones del ejército, Erich Schumann, ni del líder científico, Werner Heisenberg. Estaba en manos del alto mando del ejército alemán, que tenía otras prioridades de guerra. Y así que Hitler y el alto mando nazi comprendieron que la guerra contra la Unión Soviética se extendía peligrosamente. Pasaron a reorganizar la economía para un esfuerzo más prolongado. Entonces el alto mando del ejército presionó al Club del Uranio para que entregaran la bomba atómica a más tardar dentro de un año para su uso militar contra la Unión Soviética. Werner Heisenberg le respondió que necesitarían transformar los laboratorios de investigación en plantas industriales, construir plantas de reactores nucleares, resolver en el camino múltiples problemas técnicos, etc., lo cual necesitaría una gran inversión financiera y de 2 a 3 años de trabajo. En febrero de 1942, Hitler y el alto mando del ejército alemán, para la campaña de primavera contra la Unión Soviética, apostaron por la cohetería, los aviones a reacción, los tanques pesados y la artillería supergigantes como las armas que decidirían en un máximo de 2 años las campañas militares contra la Unión Soviética. No fue un problema financiero, porque solo en cohetería Alemania invirtió más que Estados Unidos en su proyecto Manhattan. Descartar la bomba atómica como objetivo inmediato fue una decisión política de Hitler y el alto mando del ejército alemán. Por eso el proyecto atómico alemán salió del Ministerio de Guerra para pasar al Ministerio de Cultura como tema de investigación científica.
Desfinanciados, aislados, ninguneados, el Club del Uranio alemán nunca pudo superar la etapa de hacer funcionar una reacción nuclear artificial. Se acercaron, pero atollados en el agua pesada, como catalítico, ignorando la utilidad del grafito descubierto por Enrico Fermi, nunca lograron un reactor nuclear artificial controlado como paso previo a la creación de la bomba atómica alemana. En sentido contrario, a principios de 1942, Estados Unidos, bajo el shock del ataque japonés en diciembre del 41, con una economía industrial el doble que la alemana, vivía un frenesí por reorganizar sus industrias hacia la producción militar. Tenía recursos para hacer la guerra a Alemania, a Japón y además invertir $1.000 millones anuales en su proyecto atómico. Hacer la bomba atómica fue una decisión política del gobierno de Rusia, presionados por el fantasma de la bomba atómica nazi. Finalmente crearon no una, sino dos tipos de bombas atómicas. La detonada en los Álamos, llamado Trinity, y en Nagasaki, llamada Fat Man, hombre gordo, fueron detonadas con el sistema de implosión. La bomba lanzada en Hiroshima, la Little Boy, el pequeño niño, era alargada y detonada por un sistema de cañón. Estas bombas atómicas estadounidenses, creadas para ser usadas contra Alemania, rendida ya el 8 de mayo, fueron lanzadas en agosto contra Japón. Al terminar la guerra en 1945, en condición de prisioneros, los miembros del Club del Uranio alemán, que alegaban no tener nada que ver con el gobierno nazi, se enteraron de las bombas atómicas detonadas en los Álamos y en Japón. Se sorprendieron de que científicos no alemanes lo lograran. Aún derrotados y prisioneros, los científicos alemanes no abandonaban su actitud de superioridad racial. Curiosamente, a varios de ellos les otorgaron el premio Nobel y fueron reincorporados a los trabajos académicos de las universidades alemanas después de la guerra. Actualmente Alemania es una semicolonia estadounidense y las armas atómicas que están en su territorio son de Estados Unidos, socio principal de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estas armas desarrolladas a partir de las armas atómicas que científicos alemanes construyeron en 1945 en el proyecto Manhattan contra Alemania. Son las ironías de la historia. Gracias por verme y escucharme. Hasta el próximo video, que tratará de cómo la Unión Soviética logró su bomba atómica. Nos vemos.